agradecimiento a ti y al equipo de Cuestiona. Es un placer el tener este encuentro. Y mi presentación es muy sencilla. No tiene que ver nada con tarjeta de visita. Yo soy un alma encarnada, al igual que tú, al igual que cada uno de nosotros, que he venido, igual que cada uno de nosotros, álmicamente hablando con un dharma, con un propósito de vida, también con un karma que venimos arrastrando de experiencias anteriores. Y en ese sentido lo que intento es, como decía Jesús de Nazaret, llenar lo más posible la lámpara de aceite, es decir, tener el mayor nivel posible de autoconsciencia, pero para ponerla al servicio de los demás y al servicio de la vida, lo cual tiene bastante que ver con lo que vamos a compartir acerca de que la vida tiene un sentido y eso no lo deberíamos olvidar. 100%. Bueno, Emilio, pues ya yendo directos, ¿no? Al final, para mí hoy es como una clase tuya, pero yo tengo el cometido de también irte sacando, ¿no? Esa sabiduría que tú tienes. Vamos a empezar, como comentamos antes ahora de empezar la grabación, con hacer un buen diagnóstico, ¿no? De qué nos está pasando. Creo que es muy importante, primero, saber la situación, saber la causa de este problema que tenemos, y creo que estamos de acuerdo en que hay un gran sinsentido y cada vez mayor, o ha sido mayor en los últimos años en la sociedad, más como más nihilismo, más una pérdida en el materialismo, desde mi punto de vista. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales causas de este sinsentido? Y ahí te doy pie a que nos comentes lo que consideres, no solo el sinsentido más espiritual, más personal, sino también el sinsentido como sociedad, de hacia dónde estamos yendo, si es que vamos hacia algún lado, a nivel político, económico y social en general. Ciertamente vivimos en una sociedad que está caracterizada por la distopía, entendiendo por la distopía todo lo contrario de la utopía. Si la utopía es una humanidad ejemplar, la distopía es una humanidad sufriente, alienada y en el polo opuesto a esa utopía que todos tenemos en nuestro corazón. A partir de ahí creo que no es ninguna exageración el decir que no solamente estamos en una distopía, sino que es una distopía creciente. Podríamos resumirlo diciendo que estamos en un huracán, pero además ese huracán es de magnitud aceleradamente creciente. En los últimos años es algo que he indagado mucho, que he investigado mucho. Incluso desde el año 2018 pusimos en marcha un proyecto de investigación que dirijo, que tiene como nombre Conciencia y Sociedad Distópica, que hemos ido sacando, ya llevamos 8 libros con el que saldrá en el próximo mes de mayo para analizar lo que está ocurriendo. Y la conclusión es esa, que estamos en una situación muy distópica y que además esa distopía se manifiesta en todos los frentes, no solamente en el ámbito económico, también en el entramado político institucional, también en la manera que tenemos de abordar el uso de las tecnologías, no las tecnologías como tal, que son maravillosas, sino cómo abordamos el uso de esas tecnologías y todo ello finalmente también cómo repercute en una vida diaria, donde estamos cada vez pues en un culto a la velocidad más enorme y estamos también metidos en un ritmo trepidante, estresante, inquietante, que nos lleva a un enorme estado de ansiedad hablando como colectivo. Así de muy apretadamente podríamos resumir el momento en el que estamos y me he atrevido también a poner de manifiesto el horizonte hacia el que vamos, que todo indica que vamos a más en ese huracán de magnitud aceleradamente creciente. A partir de ahí, cuando nos detenemos a pensar a qué se debe esto, mi modesta opinión, sin intentar convencer a nadie de nada, como hipótesis para la consideración, me gusta decirme y me gusta compartir que quizás tengamos un problema de ignorancia y de desconocimiento, lo cual es paradójico, ¿no? Porque hablamos de que estamos en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, pero es posible que detrás de esa aparente información y conocimiento lo que haya sea precisamente una gran desinformación, un gran desconocimiento y una gran ignorancia. Muy en particular, me gustaría traer a colación el hecho de que toda la distopía que estamos viviendo tiene como efecto directo en el ser humano, da igual el ámbito geográfico al que nos vayamos, da igual la cultura, tiene un gran efecto de sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en el mundo, un sufrimiento que es muy visible, por así decir, en las zonas que llamamos subdesarrolladas, porque ese sufrimiento va ligado a cuestiones de carencias materiales que son muy evidentes. Pero ese sufrimiento también está en el mundo desarrollado,
quizás más invisibilizado porque hay muchos bienes materiales, pero sin embargo cada vez son más los estudios, los análisis que nos ponen de manifiesto ese profundo sufrimiento que hay también en las zonas desarrolladas, que además está dando lugar a una enorme proliferación de enfermedades mentales, a un enorme incremento de los estados depresivos y de falta de ánimo. En definitiva, el sufrimiento podríamos decir que va unido a tanto sinsentido y va unido a tanta distopía. Y a partir de ahí, recordar lo que nos han enseñado los maestros. Traigo a colación, por ejemplo, lo que se nos indica en esa obra cumbre de la ciencia del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Donde Patanjali en un momento determinado hay 3 veces que se pregunta qué es el yoga y en una de ellas se nos habla del yoga a partir del Yoga Sutra 54, diciéndonos que el yoga va dirigido a intentar paliar el sufrimiento que hay en el mundo. Y ese sufrimiento tiene distintas causas, que en el lenguaje del yoga se llama kleshas. Y la primera causa, que es la que quiero sacar a colación de lo que has planteado, la primera causa es la ignorancia, el desconocimiento. Pero, ¿qué ignorancia? No estamos hablando de ignorar las capitales del mundo, no estamos hablando de no saber cuáles son las banderas de cada país, no, no, no. Cuando ahondamos en los Yoga Sutras se nos abre una puerta preciosa para nuestro entendimiento y para nuestra reflexión, que es, no, no, el quid de la cuestión que está en la causa, como causa primaria y fundamental del sufrimiento, es la ignorancia de lo que somos, la ignorancia de lo que somos. Y entiendo que esta sociedad, en esta distopía, en este huracán de magnitud aceleradamente creciente, el factor fundamental que motiva toda esta distopía y el sufrimiento que está a ello asociado es que hemos olvidado lo que somos. Sabemos muchas cosas de muchos asuntos, pero hemos olvidado lo que somos. Y lo que somos es un ser humano. Y el ser humano se nos ha enseñado a lo largo de toda la historia, cosa que estamos olvidando ahora, de la mano de sabios y sabias de todas las tradiciones y de todas las épocas, que el ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero, que en nosotros hay una parte de nosotros que va a conocer lo que denominamos muerte, pero hay algo en nosotros que está más allá y que es imperecedero y que no va a conocer la muerte, que hay por tanto en nosotros una dimensión de ser imperecedera, aunque estemos en un estar que es perecedero, que en el ser humano se da la perfecta conjunción de apariencia perecedera y de esencia imperecedera, y que el ser humano, por tanto, es mucho más que lo que vemos a simple vista. ¿Qué es lo que le sucede a esta sociedad? Que esto lo ha olvidado casi por completo. Y aquellos que no lo han olvidado a veces lo formulan y lo plantean de una manera muy dogmatizada, muy cerrada, muy encapsulada. Es lo que le ha pasado a la mayoría, por no decir a todas las religiones. Es decir, que teniendo un trasfondo espiritual enormemente potente, enormemente bello, y que nos puede nutrir una forma de vida totalmente distinta, se dogmatiza, se encierra en ritos, en ceremonias, cosas, en cultos huecos, y se va olvidando la auténtica esencia, con lo cual, por una parte tenemos el olvido de lo que somos y por otra parte, que algunos de lo que recuerdan lo que somos lo meten en un contexto que no contribuyen precisamente al recuerdo, sino todo lo contrario, que el que se acerca a aquellos que dicen que lo está recordando salga corriendo porque no quiere, no le llama la atención tanto rito, tanto culto hueco. Y ese es el escenario que veo como telón de fondo. Y a partir de ahí la cuestión es muy sencilla de plantear. El ser humano no es solamente lo perecedero. El ser humano, cuando se aferra a lo puramente material, a lo puramente efímero, por significativo que pueda ser, el tener salud, el vivir más años, el tener bienestar, que eso está todo muy bien, pero cuando confundimos la vida con eso y cuando creemos que eso es toda la vida, estamos olvidando la otra dimensión y estamos olvidando, por tanto, una parte fundamental del ser humano y sin darnos cuenta de ser humanos nos estamos convirtiendo en infrahumanos. Todo esto creo que está ahí en el núcleo duro a la hora de responder a lo que has planteado. Muy potente, Emilio. Creo que le has dado también al núcleo de la cuestión, ¿no? Que es ese olvido de quiénes somos. Eh,
Y sobre todo este complemento, también hay la imagen como que hay una división, o eres materialista o eres espiritual, ¿no? Y al final también lo que estás compartiendo es, no, o sea, está bien satisfacer la parte material, pero también tenemos que satisfacer la parte espiritual. Es como si, no sé, un ejemplo muy tonto, pero es como si te vas a lavar las manos y siempre te lavas solo una mano y la otra te la dejas sin lavar. Es como, bueno, te tienes que lavar las dos porque las dos forman parte de ti, ¿no? Em, pero sí que yo veo también a nivel de un poco de, no sé si diría de propaganda, a nivel social o de creencias que vamos absorbiendo desde pequeños, hay esta división entre materia y espiritualidad. Y, y yo creo que aquí entraría un poco también la ignorancia. Has hablado de la ignorancia sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, pero también te quería preguntar sobre, también tenemos mucha ignorancia sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? Porque yo ahí sí que te quiero dar pie a todo este sinsentido político, económico, social, digamos que es porque nosotros mismos hemos caído en la trampa o hemos caído en este nihilismo o porque crees que hay unos intereses que nos están llevando a ese sinsentido. Lo digo porque si realmente hay unos intereses que nos quieren llevar ahí, está bien tomar conciencia de ello para poder un poco protegernos o defendernos de eso. Creo que ahí también entraría el tomar conciencia que a veces desde el ámbito espiritual es como no, lo negativo, entre comillas, no tomes conciencia de ello porque es como que vas a hacer que crezca. Y creo que para mí es algo un poco malentendido. Desde mi punto de vista es importante, si hay algo negativo o hay poderes que nos quieren llevar por un mal derrotero, ser conscientes de eso para poder protegernos. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Y ya te diría un poco, ¿cómo lo afrontas tú? Si crees que hay esos poderes, ¿cómo tú los afrontas para poder defenderte o poder ser más inmune a sus ataques? Bien, acabas de plantear una batería de reflexiones muy potente, Gracias. yendo por partes. De forma muy resumida, lo primero que quiero compartir, tú sabes que en los programas de formación de Cuestiona en los que participo, me gusta recordar un principio metafísico fundamental que viene de muy antiguo, que nos enseña que aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo original. Ese aquello es lo que en el diccionario de la Academia Española de la Lengua se llama Dios, es lo que otras tradiciones denominan Brahman o denominan Alá. El nombre es lo de menos porque de hecho es innombrable. De ahí que en los saberes de la sabiduría perenne se le llame aquello. Y se nos hace una propuesta como hipótesis para nuestra consideración. Existe aquello que no tiene origen y aquello que no tiene origen es origen de todo lo original. Esto es una hipótesis para nuestra consideración. Ahora, lo que viene después, si admitimos esa hipótesis, lo que viene después es de cajón. Es decir, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Si esto es así, todo lo originado, en todo lo originado se encuentra presente aquello. No puede ser de otra manera. La presencia y la inmanencia de aquello en todo lo originado. Esto es importante al hilo de lo que tú planteabas porque hemos denominado las tradiciones espirituales, sobre todo occidentales, a la presencia de aquello en todo lo originado se le llama espíritu. Si nos fuéramos al ámbito hinduista se le llama atma, también en la ciencia del yoga. Si nos fuéramos a los sabios de la Grecia clásica se le llama neuma. También aquí el nombre es lo de menos. La presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, vamos a usar el término más usual en Occidente es espíritu. Y todo lo originado es materia en el sentido amplísimo del término, todo lo que la materia engloba. La astrofísica nos dice que en el universo hay materia ordinaria, materia oscura, energía oscura. Pues bien, todo eso se englobaría en el concepto genérico de materia. Con lo que tenemos que tener en cuenta que a través de este postulado se nos está explicando que la materia es originada por aquello que no tiene origen y que aquello que no tiene origen está presente como espíritu en la materia. Con lo que espíritu y materia, en definitiva, que es a lo que iba, conviven, no se están peleando, forman parte de lo mismo, forman parte de la misma realidad. Hay una convivencia entre espíritu y materia, entre materia y espíritu. Con lo cual, cuando desde una perspectiva teóricamente espiritual se nos habla de una pugna maniquea, ¿no? De una dualidad
en plan de confrontación entre espíritu y materia, se está diciendo algo que simplemente es falso, es rotundamente falso, que va contra los postulados fundamentales del entendimiento que toda la sabiduría nos ha ido enseñando acerca de lo que es la espiritualidad. Dicho esto, esto nos lleva al ámbito de la consciencia, porque la consciencia es la capacidad de conocer, la capacidad de conocimiento. La consciencia, y en esto el diccionario sí nos es de mucha utilidad, es por un lado la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Es el famoso conócete a ti mismo, ¿no? Que se puso en el siglo VI antes de Cristo en el pronaos de entrada del templo de Delfos. Conócete a ti mismo. Ese conocimiento de ti mismo es tomar conciencia, como antes decíamos, de que en nosotros está la apariencia y la esencia, lo imperecedero y lo perecedero. Conócete, nos decían los sabios de la Grecia clásica, si te conoces a ti mismo, conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a la divinidad. Conócete a ti mismo, es un pilar fundamental de la consciencia. Pero ojo, el segundo pilar de la consciencia es el conocimiento de la realidad que nos rodea. La consciencia estaría coja si nos quedáramos en la mirada interior. La consciencia implica necesaria y obligatoriamente una mirada exterior, una mirada hacia afuera. Y diríamos que la consciencia por fin se contempla, o se completa, perdón, con una tercera pata. Si la primera pata es la mirada interior, conócete, date cuenta de lo que significa esa perfecta conjunción de esencia y apariencia que hay en ti, etcétera, etcétera. Y a esa primera pata le unimos una segunda, que es conocer la realidad que nos rodea. Claro que es importante conocer el mundo, claro que es importante conocer todo lo que se está desenvolviendo en nuestro entorno. Eso forma parte necesariamente de la consciencia y además son las experiencias en el mundo exterior lo que contribuye a nutrir la propia consciencia interior, con lo que esta segunda pata, que es la mirada externa, es también fundamental. Y por fin, la tercera pata es como una mesa de tres patas. La tercera pata es el equilibrio. Hay que vivir en equilibrio, con la mirada interior y con la exterior, con las dos a la vez en equilibrio. Es como tú dices, oye, tenemos dos manos, ¿por qué vamos a renunciar a una? Tenemos dos ojos, ¿por qué vamos a ir tuertos por la vida? Y esto suele ocurrir porque hay muchas personas que se han tapado el ojo de todo lo que tiene que ver con la mirada interior y están nada más que mirando hacia afuera, mirando hacia afuera. Con lo cual, nunca van a conocer verdaderamente la realidad, porque ese mirar a la realidad hacia afuera y solo hacia afuera hacen que queden atrapados por la realidad. Y también hay personas que se tapan el ojo de la mirada exterior y nos dicen, no, no, solo hay que mirar hacia adentro. Pues bien, si miras hacia adentro, no estás viendo el mundo. Y los maestros, y estoy recordando ahora frases muy específicas de Cristo Jesús, ¿qué es lo que nos han dicho? Estate atento al signo de los tiempos. Hay que comprender el signo de los tiempos. La vida desde dentro, la vida interior se complementa con una vida exterior que hay que saber por dónde anda, hay que saber cuál es el signo de los tiempos en el que estamos. Y a partir de ahí, por tanto, nos lleva a ese equilibrio al que acabo de hacer referencia. Dicho todo esto, está en nuestras manos y no es ni mucho menos complicado el complementarnos a nosotros mismos con esa mirada interior, con esa mirada exterior y con el equilibrio entre ambos. Y esto tiene como telón de fondo la consciencia. ¿Qué es lo contrario a la consciencia? La inconsciencia. Y la inconsciencia es cuando no se tiene este equilibrio, cuando no se tiene estas capacidades a las que acabamos de hacer referencia. Y la inconsciencia va íntimamente unido a lo que antes compartíamos, el olvido de lo que eres. Falta la mirada interior, no te conoces y a partir de ahí cualquier mirada que hagas hacia afuera, pues está ya como marchita, está ya como ya deficiente porque te falta lo fundamental, porque además la esencia también está en el mundo que nos rodea, porque la vida que nos rodea, los acontecimientos que hay en el mundo, todo tiene un sentido profundo. Ese sentido profundo, ese por qué y para qué, no solamente es cuando miramos hacia nosotros mismos, también está en el mundo, también está en las cosas que suceden. Es como si la vida fuera algo maravilloso que continuamente está poniéndonos delante el escenario idóneo para que recordemos lo que somos, para que tomemos conciencia y por tanto salgamos de la ignorancia
a la que antes hacíamos mención y salgamos de la inconsciencia a la que acabo de hacer referencia. Y esto nos lleva por fin al otro asunto que planteaba. ¿Hay en el mundo intereses para que en lugar de vivir conscientemente, vivamos inconscientemente? Pues claro que sí, claro que hay intereses e intereses muy poderosos. Es el interés precisamente de aquellos que llamamos poderosos, es decir, no es ningún secreto ni es caer en ningún tipo de conspiranoia el darnos cuenta, y en esto como economista, como doctor en economía, he hecho multitud de estudios al respecto, en darnos cuenta de que hay una pequeña, muy pequeña porción de la humanidad que acumula la mayor parte de la riqueza, el patrimonio y los recursos naturales. Yo me atrevería a decir que es el 1% del 1% de la población. El 1% del 1%. Y además, esta minoría utiliza fundamentalmente grandes corporaciones transnacionales que se mueven por el mundo a sus anchas y que tienen más poder que los propios estados en la actualidad. Hay una estadística, no voy a entrar en muchos detalles porque nos iríamos por otro derrotero, pero permíteme que sí ponga esta estadística sobre la mesa. Las 10 mayores transnacionales, las 10 mayores corporaciones multinacionales que hay en el mundo mueven al año más recursos que 180 países. Y en la Asamblea de Naciones Unidas se sientan 193. Pues bien, hay 10 corporaciones que mueven más recursos que 180 países. Y los paquetes accionariales de esas corporaciones están en manos fundamentalmente de grandes fondos de inversión, cada vez más potentes, por cierto, y esos fondos de inversión, sus paquetes accionariales, están en manos de ese 1% del 1% de la población. Esto dibuja una minoría muy minoritaria que podemos denominar como nos dé la gana, pero que podemos llamar élite para entendernos de alguna manera. Y por supuesto que esta minoría muy minoritaria está interesada en mantenernos en la inconsciencia, claro que sí, que nos veamos atrapados por una realidad, olvidando realmente lo que somos, y de hecho se favorece una práctica de vida que se está instalando cada vez más entre nosotros, que tiene que ver con el transhumanismo. Porque el transhumanismo fundamentalmente lo que nos lleva es a matar a Dios y adorar becerros de oro. Me explico con brevedad. Matar a Dios. ¿Qué es esto de matar a Dios? Hombre, matar a Dios no es que cojamos a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter y lo estrangulemos. Esto es lo que nos dirían algunas religiones dogmatizadas, pero no, aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado no es un señor de barba blanca, es otra cosa que no cabe, como decíamos antes, en ningún concepto, en ninguna idea, en ningún nombre, ¿verdad? Y a partir de ahí, el matar a Dios lo que significa realmente es expulsar lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Que toda la dimensión imperecedera que hay en nosotros y que hay en los demás y hay en la vida, sea expulsada, sea olvidada, sea desterrada. Y a partir de ahí, cuando se mata a Dios, en el sentido que acabo de exponer, pues se colocan becerros de oro. Como el ser humano tiene que adorar a algo, pues si hemos matado a Dios, ¿qué es lo que adoramos? Pues becerros de oro. Y ahí aparece la salud, aparecen las tecnologías, que por sí, como antes decía, es maravilloso el querer tener salud o la tecnología, consecuencia de la estupenda revolución científica y tecnológica que estamos viviendo, pero ojo, porque cuando se saca de su contexto, cuando se sublima, cuando se estira el chicle, lo que per se es estupendo se convierte en algo grosero y en algo que se revuelve contra nosotros mismos. Y esto es lo que estamos viendo en la actualidad. La gente se plantea vivir más años, pero no reflexionan vivir más años ¿para qué? ¿Para qué vivir más años? Porque si tu vida está llena de ansiedad, de estrés, de sufrimiento en el sentido amplio del término, ¿para qué vivir más años? Lo importante no es tanta la cantidad como la calidad. Y diríamos que la dinámica transhumanista nos lleva siempre a lo cuantitativo y nos hace olvidar por completo lo cualitativo. Lo cuantitativo tiene un sitio en la vida, claro que sí, pero siempre que no lo despojemos de la parte cualitativa, porque entonces se convierte en un sinsentido. Entonces, efectivamente, hay poderes en el mundo que manipulan
que manipulan incluso lo que en psicología se llama el inconsciente colectivo, es decir, se actúa sobre el inconsciente, sobre sistemas de creencias que están ahí, paradigmas, visión del mundo, se actúa sobre ello para sacarnos del camino de la conciencia y meternos precisamente por el camino de la inconsciencia. Y concluyo, tú decías algo que efectivamente en la New Age se ha extendido mucho. No, desde la espiritualidad, de esto no se debe hablar. No se debe hablar de la distopía en la que estamos, no se debe hablar de todas las plasmaciones de esa distopía, no se debe hablar de estos que manipulan y que están ahí dominando el mundo y queriéndolo dominar cada vez más. No, de eso no se puede hablar porque en el colmo de los colmos se dice que cuando hablamos de eso como yo hablo, estamos co-creando esa realidad distópica. Y ante esto nos tenemos que sonreír y permíteme, y ya te devuelvo la palabra, que ponga un ejemplo que me he puesto a mí mismo a la hora de explicarle a las personas que analizar lo que está ocurriendo, hacer una prognosis, prever de forma fundamentada hacia dónde vamos, tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con la conciencia. Y el ejemplo que me gusta poner cuando se nos dice, no, es que estás co-creando la distopía, se hace referencia a esto, el ejemplo que me gusta poner es un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que estamos en el miércoles o en el jueves de cualquier semana. Y para el fin de semana próximo yo me he hecho unos planes de viaje, de ir a no sé dónde, a no sé, con no sé qué personas. Y de pronto aparece en los medios de comunicación, vamos a suponer que es en el televisor, un señor o una señora, meteorólogo o meteoróloga, que con la información que tenemos a miércoles o a jueves nos dice, pues este fin de semana va a llover, va a hacer viento y va a hacer frío. Y mira por dónde esa lluvia, ese viento y ese frío no encaja con el plan que yo tengo para el fin de semana, porque resulta que yo lo que he hecho con unos amigos y amigas es alquilar un apartamento porque creíamos que se iba a dar ya la climatología para poder disfrutar de la playa. Pero claro, con el viento, con el frío y con la lluvia, no vamos a poder disfrutar de la playa. Entonces me ofusco. ¿Y qué es lo que hago? Que al meteorólogo que me está hablando por la tele lo culpo de que está creando la mala climatología que vamos a tener el fin de semana. Hombre, por favor, ese meteorólogo, fundamentadamente con los datos que tiene en su mano, lo que te está es haciendo una prognosis con con un alto grado de probabilidad y tienes que estar agradecido porque te está adelantando lo que va a pasar dentro de 72 horas. Pues no, desde la New Age el comportamiento sería el responsabilizar al meteorólogo de que el fin de semana haga mal tiempo. Creo que este ejemplo es un botón de muestra muy válido para entender el sinsentido también de este tipo de planteamiento. Totalmente, yo creo que es como un poco de falta de sentido común, ¿no? Que hay veces cosas que en el día a día ya ves que ver lo negativo pues ya te ayuda a prepararte ante ello, etcétera, pero parece como que en cosas más macro nos olvidemos de eso. Se me ocurre aquí una pregunta, Emilio, que es, claro, hemos hablado un poco de manipulación psicológica, ¿no? Y creo que sí que estas personas que están más en la élite, que buscan fomentar ese sinsentido, esa inconsciencia, claro, ellos tienen conocimientos de la psicología humana que nosotros no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos, y esto crea como un diferencial de poder, ¿no? En ese sentido, ¿crees que hay muchas cosas de la New Age que están hechas para que precisamente, como decías antes, que igual hay personas que están en un camino espiritual, los que son materialistas ya, digamos, perfecto, pero los que están en un camino espiritual, llevarlos a lo mejor por un camino que esta élite sabe que es un camino que no será un peligro para su propio sistema? Es decir, como dar una respuesta también un poco con alguna verdad, pero también con algunas cosas premeditadamente falsas, como esta que hablamos ahora, porque precisamente lo que hablabas es como a ellos les va perfecto, porque bueno, si se creen que la espiritualidad es no tomar conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, pues bueno, genial. ¿Crees que en ese sentido puede haber un poco de manipulación psicológica de sabemos que va a haber búsqueda espiritual, vamos a darles esta medicina para que nos sigan buscando más? No tengo ninguna duda sobre esto. Estoy totalmente convencido de que es así. Y tú además en tus palabras lo has plasmado de un modo que yo solamente puedo suscribir. Claro que sí, claro que sí.
porque existe una manipulación psicológica y una manipulación del inconsciente colectivo que toca muchas teclas y, por supuesto, el meter confusión en el ámbito espiritual es clave, es fundamental. Y todo ello lleva también a una cierta especie de comportamiento de cómodo, facilón, entre comillas. Vamos a ver, la espiritualidad no nos exige ser premios Nobel de espiritualidad, pero sí nos exige tener un cierto rigor a la hora de hablar de las cosas. Es decir, qué menos que conocer las enseñanzas que nos han dado algunos maestros y maestras, no digo todos y de todas las tradiciones, pero al menos algunos, aquellos que quizás sean las figuras más insignes reconocidas a nivel mundial, ¿no? El conocer mínimamente lo que nos han enseñado. Pero claro, eso exige un mínimo de lectura, un mínimo de estudio, y en la New Age se promueve mucho todo lo contrario, es decir, se promueve mucho lo puramente experiencial. Y por supuesto que lo experiencial es muy importante. Yo le estoy muy agradecido a las experiencias que he vivido de múltiple pelaje a lo largo de todos estos años. Pero ojo, ese bagaje experiencial tienes que cotejarlo con esa sabiduría profunda que los grandes instructores espirituales, las grandes tradiciones verdaderas, los grandes sabios y sabias han puesto a nuestra disposición. Y esto, sin embargo, en el ámbito de la New Age, no solamente no se tiene en cuenta, sino que para colmo a veces se frivoliza hasta el punto de que cosas que vienen de antiguo se sacan de su contexto, se le pone un nombre muy rimbombante y ahora resulta que hay una persona que está realmente recogiendo algo que viene muy de antiguo y que lo que está haciendo es minusvarolándolo y metiéndolo en un contexto que ya no es el apropiado, pero que tiene la osadía de ponerle su nombre y venderlo como su técnica y venderlo como su descubrimiento. Y todo esto finalmente termina convirtiendo lo que debe ser la conciencia y la espiritualidad en una especie de supermercado, una especie de gran supermercado espiritual. Y todo esto es muy conocido si lo queremos conocer. Muy brevemente, aconsejo la lectura de un libro que fue escrito en 1895 por un señor llamado Gustave Le Bon. Y Gustave Le Bon, en ese libro, es ya el que va dirigido a que sepamos cómo se manipula el inconsciente colectivo, 1895. Y Le Bon, que como dice su nombre, su apellido traducido del francés al castellano, era un buen hombre, no lo hace para asustarnos, no, lo hace para que tomemos conciencia y para que ante esa manipulación tengamos capacidad de respuesta para seguir avanzando en el camino de la conciencia. Pero posteriormente, nos situamos en 1928, un sobrino de Freud, Edward Bernay, escribió un libro que tiene como referente a Gustave Le Bon y también la psicología de las masas de su tío, de Freud, y publica un libro llamado igualmente La psicología de las masas, donde él ya no lo hace para dar un servicio a la ciudadanía, sino todo lo contrario, lo hace para dar un servicio a los grupos de poder. Y de hecho, Edward Bernay se convierte en consultor de grandes corporaciones que ya existían en aquella época, que entre otras cosas tienen fíjate, pongo solamente este ejemplo, Gustave Le Bon nos advirtió en 1895, nos quieren convertir en masa y manipular como masa. Edward Bernay le dice a las corporaciones, a la élite, no hablemos de masa, vamos a manipularlos igual, pero tenemos que animarle su ego y en lugar de masa lo vamos a llamar opinión pública. Y el término masa se sustituye por el término opinión pública, pero se sigue haciendo lo mismo. Antes era manipular a la masa, ahora es manipular a la opinión pública. Y claro que se manipula la opinión pública y en estos momentos, en este año 2024, es muy evidente porque todo está lleno de informaciones, desinformaciones, contrainformaciones. Cualquier cosa que alguien habla a favor, hay otros que hablan en contra. Todos alegan tener fundamentos y tener base de datos suficientes como para mantener posturas tan distintas. Hay una enorme cantidad de noticias contradictorias entre sí que nos terminan abrumando y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que el ciudadano medio cae en el relativismo escéptico, es decir, en el no
me creo nada, porque vete a saber lo que es verdad. Esto lo estamos viviendo en todo, lo estamos viendo, por ejemplo, por poner un exponente muy gráfico, con el cambio climático, ¿no? Ya la gente no sabe si de verdad hay cambio climático, si no lo hay, porque hay los que fundamentadamente dicen que sí, pero los que fundamentadamente dicen que no, y se termina convirtiendo en un bochinche que a la gente finalmente a qué lo lleva, a una especie de nihilismo, de narcisismo y de pasotismo. Y esto es lo mejor que le puede pasar a los grupos que dominan, claro, que las personas ya no solamente hayamos olvidado lo que somos desde el punto de vista de nuestra esencia imperecedera, sino que para colmo, ante la realidad en la que vivimos, caigamos en ese nihilismo de vete a saber, porque todo es relativo y a partir de ahí yo me limito a vivir mi vida sin darme cuenta de que esa vida realmente no es tu vida, sino que es la vida que ellos quieren que tú vivas bajo sus paradigmas, bajo su visión de la vida, bajo las pautas y hábitos de vida que son los que ellos proclaman y los que ellos establecen. Y la respuesta a todo ello es muy sencillo, conciencia, ya está. Tomamos conciencia de lo que ocurre. Es maravilloso saber lo que ocurre porque si no, puede ser abducido por estas manipulaciones a las que estamos haciendo referencia y desde la conciencia nos planteamos lo fundamental. Una práctica de vida que sea coherente con lo que realmente somos y con lo que realmente es. Magnífico, Emilio. Gracias también por las recomendaciones, que aquí me las he apuntado. Gustave Le Bon y Edward Bernays, que creo que además ejemplifican como dos maneras de tratar el conocimiento, ¿no? Se habla muchas veces del ocultismo y siempre se ve el ocultismo como algo oscuro, pero también ha habido ocultismo de luz, digamos, entre comillas, gente que ha intentado pues, preservar el conocimiento para poder protegerlo de aquellos que lo pudieran mal usar y poder darlo un poco difundirlo a la gente. Pero sí, como dices, como hizo nuestro amigo Bernés, un poco acumular ese conocimiento para someter, lo que decíamos antes también. Em, vale, ahora que hemos dado ya esta introducción más como el diagnóstico, sabemos cuál es el problema, sabemos que tenemos un problema que es responsabilidad nuestra, también es un problema que, digamos, es responsabilidad de otras personas que quieren llevarnos por cierto terreno, sabemos más o menos cómo podemos protegernos, al final la respuesta es la consciencia interior, exterior y en equilibrio, hacer también esta danza. A partir de aquí, has hablado de aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado y que está presente en todo lo originado. Podemos empezar a hablar, entiendo, a partir de esto del sentido de la vida, ¿no? Porque entiendo que este sentido de la vida, no de nuestra vida en particular, sino de la vida en general, tiene que ver con esto, ¿no? Con aquello que no tiene origen, que es origen de todo lo originado, que está presente en todo lo originado y que tiene como un principio, como una inteligencia, una forma de moverse. ¿Sería ese para ti el sentido de la vida? ¿Entender cuál es esa fuerza que está presente en todo lo que existe? Antes de responder a esta cuestión, haciendo memoria, el libro de Le Bon, 1895, tiene como título Psicología de las masas, que es el mismo título de una obra posterior de Freud. Y el libro de Edward Bernay, de 1928, tiene como título Propaganda, que ya el título lo dice Ya, todo. ya. No sé dónde con rodeos. No se anda con rodeo, efectivamente. Y yendo a la cuestión preciosa que acaba de plantear. Si admitimos como hipótesis para nuestra consideración que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, antes decíamos que si admitimos esta hipótesis, ineludiblemente aquello que no tiene origen se encuentra presente en todo lo original. Pero si admitimos la hipótesis de que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, hay otra cosa además que también viene de por sí, inevitable e ineludiblemente. Aquello que no tiene es origen de todo lo originado. Si eso es así, todo lo originado tiene un mismo impulso. Todo lo originado es promovido, fomentado por un mismo principio, ¿verdad? No puede ser de otra manera. Si aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado está impulsado, promovido, animado por ese mismo principio que deviene de aquello que no tiene origen, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que en la tradición oriental, en un vocablo chino antiguo, se le dio el nombre de Tao. Y seguro que muchas de las personas que compartan con nosotros la visualización de este vídeo han oído hablar de ese término, T-A-O, Tao.
repito, un vocablo del chino antiguo que nos habla precisamente de que la vida tiene un camino, tiene un sentido. Y ojo, porque sentido y destino tienen las mismas letras. Es una curiosidad del castellano. Y la vida tiene un camino promovido por desde aquello que no tiene origen y que es ese Tao. El Tao es el principio primordial que todo lo impulsa y le da a la vida un camino, le da a la vida un sentido y por tanto le da a la vida un destino. Y nosotros vivimos plenamente en ese contexto. Vivimos en el contexto de una vida gigantesca que se expresa a través de cada uno de nosotros y que al expresarse a través de cada uno de nosotros es cada uno de nosotros mismos. Es como si la vida fuera la electricidad y nosotros cada uno fuéramos bombillas por donde esa electricidad se expresa, pero de una forma tan maravillosa que al expresarse la electricidad a través tuya o a través mía, eso le aporta un valor añadido que hace que se produzca una diferenciación, pero no la diferenciación de la separación, no la diferenciación de la ruptura, no, la diferenciación desde la integración, pero a su vez una diferenciación por la vía de las experiencias, que es lo que tiene que ver con lo que en estas tradiciones se habla de la expansión de la conciencia. Y nosotros vivimos en este precioso magma de la vida, somos la vida misma, la vida se expresa a través de nosotros y nosotros le aportamos un valor añadido a la vida a través de nuestras propias experiencias. Cuando esto se tiene en cuenta, la vida es como un inmenso bosque y cada uno de nosotros somos un árbol del bosque. Y claro que como árbol del bosque tenemos un sentido como árbol, pero ciertamente para comprender el sentido como árbol tenemos que entender el sentido del bosque en su globalidad. Esto el gran místico Willy Jigger, que hizo tanto, el monje benedictino, que ha hecho tanto por introducir el pensamiento zen y la práctica zen en Occidente, él escribió un libro que muchos seguros que recuerdan, que en su título ya lo dice todo, y es La ola es el mar, la ola es el mar. Cada uno de nosotros somos olas, claro que sí, pero ojo, siendo olas, somos el océano, somos el mar mismo. Somos árboles, sí, pero siendo árboles, somos el bosque. Es como si la vida fuera una inmensa esfera donde cada punto es la esfera misma. Cuando hablamos de inconsciencia, cuando hablamos de ignorancia, esa inconsciencia y esa ignorancia nos lleva a olvidar esto. Olvidamos que somos árbol, pero que somos mucho más que árbol, porque el percibir que la vida es mucho más que la vida mía, no resta un ápice de valor a mi vida, todo lo contrario, le da más valor todavía a mi vida. Es decir, que el árbol se dé cuenta que siendo árbol forma parte del bosque y que el verdadero sentido de la vida del árbol está en el sentido de la vida del bosque, eso no le quita ni un ápice de valor a la experiencia del árbol, todo lo contrario, lo engrandece. Eso no quita un ápice de valor a la experiencia de la ola, todo lo contrario, la engrandece porque tú estás viviendo como ola, pero a su vez eres expresión del propio océano. Esto no es como se ha entendido a veces en filosofía, la filosofía del existencialismo de Sartre, por ejemplo. Eso no significa reducir, minorar el valor de la vida humana, todo lo contrario, engrandece, expande por completo el valor de la vida humana. Y ese Tao, además, estando ahí como telón de fondo, hay que recordar, y con esto concluyo, pero creo que es importante, hay que recordar que el Tao tiene una representación simbólica, que también es muy conocido. La representación simbólica es el yin-yang, el yin y el yang. Y el yin y el yang, creo que lo podemos tener muchos en la cabeza, es un círculo. Ojo, un círculo, no dos, es un círculo. Eso sí, el círculo tiene una parte blanca y una parte negra. Y ojo, la parte blanca y la parte negra pertenecen al mismo círculo, no son dos círculos distintos. Y para remarcar todavía más que saltemos por encima de cualquier dualidad, en la parte blanca hay un puntito negro y en la parte negra hay un puntito blanco. Y esta es la representación del yin y del yang que simboliza al Tao. ¿Qué se nos está diciendo de esta manera tan gráfica?
y tan bella? Pues que la vida tiene un sentido, claro que tiene un sentido. Pero ojo, la vida tiene un sentido tan maravilloso que no se convierte en dirección obligatoria. Es decir, que todas las formas de vida, incluido tú e incluido yo, tenemos libre albedrío. Aunque exista el sentido de la vida, aunque esté ahí como telón de fondo todo lo que hemos compartido, finalmente tenemos libre albedrío para vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. La insensatez es colocarse a contramano del sentido de la vida. La sensatez sería vivir alineado con el sentido de la vida. El yin y el yang todo lo engloba. Se admite que vivas a contramano o a favor del sentido de la vida. Eso forma parte de tu decisión en libre albedrío. Eso sí, en el conocimiento de ti mismo y en el conocimiento de la realidad, esto tiene consecuencias. Me explico mejor. Cuando un ser humano opta por vivir a contramano del sentido de la vida, se olvida por completo del bosque y se ofusca en el árbol. ¿Eso qué significa? Eso significa egoísmo, eso significa egocentrismo. Nos reímos de que hubo una época en la humanidad, Galileo Galilei, su experiencia lo manifiesta muy bien, de que se decía que la Tierra es el centro del universo. Y a Galileo Galilei, por decir que no, que la Tierra no es el centro del universo, lo torturaron y el hombre tuvo que retractarse para que no lo matara. Y hoy nos reímos, ¿no? Si alguien mantuviera la idea de que la Tierra es el centro del universo. Sin embargo, hay así de personas, una enorme cantidad de personas, que la Tierra no, pero ellos sí, ellos sí son el centro del universo. Esto es ponerse a contramano de la vida. Yo soy aquí el rey del mambo, todo está aquí a mi disposición. La vida, los demás, las cosas, la naturaleza, ¿no? Todo está a mi servicio. Bien, esta es la maravillosa plasmación, la mejor plasmación, la mejor forma de explicar lo que es ponerse a contramano del sentido de la vida y vivir de manera insensata. Y esto siempre, siempre, finalmente, conduce al sufrimiento individual, al de cada uno, y al sufrimiento colectivo cuando este sinsentido lo ha hecho suyo la sociedad en su conjunto y siempre conduce al sufrimiento. Se puede intentar decir que no, se puede intentar explicar lo que queramos, pero la experiencia es rotunda siempre que una persona o siempre que un colectivo, y en este caso la humanidad en su conjunto, se sitúa a contramano de la vida, es libre albedrío, está en su derecho, por decirlo de alguna forma, pero, inevitablemente lo que vas a vivir es experiencia de sufrimiento, de dolor, porque te has alejado de la realidad y porque te has metido en tu pequeño mundo de árbol, en tu pequeño mundo de ola, olvidando lo que realmente es. En cambio, situarse alineado con el sentido de la vida es ir más allá de este egoísmo, de este egocentrismo, ir más allá de ese aferramiento a lo puramente material, ¿no? Eh, Willy Jigger, al que hemos hecho referencia hace un momento, lo llamó una conciencia transpersonal, ¿no? Tina Ham lo llamó una conciencia interpersonal. Hombre, mira más allá, que sí, que eres el árbol, pero mira más allá, formas parte del bosque y eso no te quita valor, al contrario, te lo engrandece, eres la ola, pero eres el mar. Y ponerse alineados con el sentido de la vida significa darte cuenta de esto y cuando te das cuenta de esto, se produce el milagro. Porque podríamos decir que ante la ceguera de ponerte a contramano de la vida, la luz que te aporta alinearte con el sentido de la vida es una especie de milagro, porque entonces ves la realidad. Como decía Gandhi, son esos ojos nuevos para un mundo nuevo. Ya ves las cosas de una manera distinta. El mundo es el mismo, entre comillas, pero tu percepción de la realidad desde tu mirada interior lanzada hacia el exterior, tu percepción de la realidad se transforma y cambia. Y tú te conviertes entonces en el cambio que quieres para el mundo, pero no con el objetivo de cambiar estructuras que pertenecen a un mundo que se ha puesto contramano del sentido de la vida. No estamos hablando de propuestas políticas, no estamos hablando de programas de no sé qué, de no sé cuánto, no, estamos hablando de una práctica de vida cotidiana, de instantes
este instante donde yo vivo de una manera distinta. Y además sé, y esto es enormemente importante, que cuando un ser humano da un pequeño pasito de conciencia, cuando un ser humano procura en su día a día modestamente alinearse con la vida e intenta no estar viviendo en ese egoísmo, egocentrismo, economicismo, materialismo, que finalmente conlleva deshumanización, desnaturalización, cuando un ser humano intenta salir de ese enorme huracán al que antes hacíamos referencia, colocarse en el centro del huracán a través de una práctica de vida coherente con lo que somos, una práctica de vida sencilla, una práctica de vida alegre, una práctica de vida que no se deje atrapar por el culto a la velocidad, ni por el estrés y por la ansiedad. Y sí, todos tenemos obligaciones personales, familiares, laborales. Claro que sí, todas las tenemos. Pero oye, no tenemos por qué ir a 200 por hora. Y como a mí me gusta decir, no se trata que de 200 a por hora vayamos a 50 horas. Eso posiblemente sea un imposible. Pero cuando te das cuenta de la realidad, oye, de 200, ¿por qué no te pones a 195? Y podemos decir, bueno, ¿y qué más da ir a 200 que a 195? No, no, no. El que bajes de 200 a 195 cambia tu vida radicalmente. Porque no tengan ningún tipo de duda que cuando hayas bajado de 200 a 195, hay algo en ti que te va a llevar a bajar a 190 y después a 180 y de una manera natural, no como un esfuerzo, sino de una manera natural, porque vas a sentir más plenitud de vida, porque vas a sentir una vida más abundante, porque vas a sentir una vida más realizada, vas a ir yendo cada vez más por ese camino que conlleva ese alineamiento con la vida en el sentido que estamos exponiendo. Y a partir de ahí van apareciendo esos ojos nuevos y, que es a lo que iba, y concluyo, hemos hablado del inconsciente colectivo, pero hay también un consciente colectivo. Es decir, hay una conciencia individual, mayor o menor, la de cada uno, pero también hay un consciente colectivo que es la suma de todos los conscientes individuales. Y cuando una persona da un modesto paso en el camino de conciencia, en su camino individual de conciencia, ese pequeño paso lo aporta, nutre al consciente colectivo. Ese pequeño grano de arena del paso que tú has dado en tu vida hacia una vida más consciente, eso repercute, eso nutre, eso se aporta al consciente colectivo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque volvemos a la ola y al mar. La ola evoluciona en conciencia, conciencia individual, pero ojo, cuando la ola evoluciona en conciencia, esa conciencia se la está aportando al océano en su conjunto, que es el consciente colectivo. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué importancia tiene el consciente colectivo? Pues una importancia enorme. De la misma forma que el inconsciente colectivo es como si nos confundiera, como si nos sacara de nuestro camino, el consciente colectivo actúa de la manera contraria, nos ayuda a ir por el camino. Y pongo el siguiente ejemplo que creo que se puede entender muy bien. El consciente colectivo es el viento a favor y el inconsciente colectivo es el viento en contra. El camino de conciencia tengo que hacerlo yo, tienes que hacerlo tú, tenemos que hacerlo cada uno. Aquí no hay transfusiones de conciencia. Este camino tenemos que hacerlo cada uno. Pero ojo, qué distinto es caminar con el viento a favor que caminar con el viento en contra. Y cuando desde nuestro camino de conciencia damos un pasito, lo estamos aportando al consciente colectivo, estamos consiguiendo que la fuerza del viento del consciente colectivo crezca y el consciente colectivo es el viento a favor. Y frente a los que intentan darle fuerza al inconsciente colectivo, como decíamos antes, a través de la manipulación, de la inconsciencia, etcétera, etcétera, aquí estamos nosotros en nuestro día a día intentando vivir con mayor coherencia con lo que realmente somos y teniendo o debiendo recordar que con eso no solamente estamos dando un pasito nosotros, sino que lo estamos aportando a un consciente colectivo y ese consciente colectivo es un viento a favor que está favoreciendo a todas las personas que en el planeta están intentando avanzar por este camino de la conciencia al que nos estamos refiriendo. Maravilloso, Emilio. Buah, has tocado un montón de puntos
que me parecen brutales. Me apunta aquí algo que me ha venido también, que es, claro, el tema del libre albedrío creo que es importante, porque a veces creo que también se confunde. O sea, somos libres de tomar nuestras decisiones, como dices, pero no somos libres de las consecuencias de estas decisiones. Es decir, podemos ponernos a contramano de la vida, como dices, pero eso nos va a llevar inevitablemente, por ley de causa y efecto, a una consecuencia que es el sufrimiento, que precisamente ese sufrimiento tiene una función positiva desde mi punto de vista de, a lo mejor es ese punto blanquito en la parte oscura del yin y el yang que nos permite volver a la luz, ¿no? Y igual cuando estamos en un camino más luminoso, alineados en el centro de la vida, también vamos, digamos que la realidad nos da un feedback, como se dice ahora, ¿no? Un retorno positivo para que también entendamos que estamos por el buen camino. Y en este sentido, bueno, hablamos de sentido precisamente, un poco, ¿nos podrías profundizar un poco más en cuáles son estas prácticas de vida que en el día a día, ¿no? Cotidianas, que te permiten estar alineado con el sentido de la vida? Has hablado de hoy en día el materialismo, el egocentrismo, un poco también miopía existencial, ¿no? De que nos vemos como árbol, pero no vemos el bosque. Em, ¿Cuál sería la banda opuesta de todas estas características que hoy en día tenemos? Y también cómo nos puede ayudar, lo has tocado un poco, ¿no? Pero puedo hacer un poco más de hincapié en cómo nos puede ayudar este cambio individual a hacer un cambio social que, como dices, también signifique un viento a favor para nuestros semejantes, ya sean contemporáneos o los que vengan en el futuro. Sin duda ninguna, todo esto cristaliza, como tú muy bien has apuntado, a una práctica de vida. Si no, estamos simplemente convirtiendo todo esto en un juego intelectual. No, como se dice en el argot futbolístico, hay que bajar la pelota al terreno de juego, y bajar la pelota en términos de conciencia significa la práctica de vida de instante en instante, nuestra práctica de vida diaria. ¿Cuál es, por así decir, el telón de fondo de esa práctica de vida diaria? Pues me vas a permitir que utilice una expresión que le debo a un paisano mío, un paisano que vivió hace muchos años y cuyos restos están todavía enterrados en Francia, en Collioure. Me refiero a Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla, tuvo una experiencia vital preciosa y efectivamente la guerra civil le obligó a vivir en el exilio y murió y sigue sus restos enterrados en Francia. Antonio Machado, entre sus maravillosos poemas y en su maravillosa obra, hay un poema que tiene como título Autorretrato. Él era conocido y reconocido como una persona sencilla, como una persona afable, como una persona cariñosa, como una persona consciente. Y él en su autorretrato, en su modestia, se atreve a decir, soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Pues bien, creo que ahí se da en la diana. ¿De qué se trata? La práctica de vida de la que estamos hablando, la conciencia, una verdadera espiritualidad que no caiga ni mucho menos en renegar de lo de fuera, sino que busca el equilibrio, lo interior, lo exterior. En fin, todo lo que hemos compartido se plasma maravillosamente en esta expresión. Ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. Y esto, permíteme que lo diga así, todos sabemos cuando somos buenas personas o cuando no lo somos. Aquí no hay relativismo escéptico. Hombre, salvo que te quieras autoengañar, claro. Pero cuando tú ves tu día a día, no sé, el rato, el tiempo que llevamos del día de hoy, por ejemplo, que hemos vivido cada uno distintas vivencias, distintas experiencias, no es ni mucho menos difícil saber si hemos sido o no buenas personas en cada una de las cosas grandes o pequeñas que hemos vivido en nuestra cotidianidad. Claro que sí, hay algo en nuestro interior que nos dice con claridad cuándo somos o no buenas personas. Aquí no hay equívocos y de lo que se trata es de ser buenas personas. Dicho de una forma que no son precisamente palabras de Antonio Machado, pero que están sacadas quizás más del argot tecnológico actual, se trata de ir por la vida con una vibración alta. Ante cada acontecimiento, de instante en instante, en el aquí y ahora, ante cada cosa que sucede, oye, que tu actitud, la actitud con la que tú afrontas cada cuestión, cada hecho, cada circunstancia del día a día,
no sea de una vibración densa que tiene que ver con ese egoísmo, ese egocentrismo, ese materialismo, sino que tenga una vibración más alta. Tampoco se nos pide aquí que seamos ángeles encarnados, no, no, se nos pide que tengamos un mínimo de sentido, y en este caso tiene también que ver con el sentido común, para ir avanzando por este camino de ser buenas personas. Y a partir de ahí, ser buenas personas se manifiesta en muchas cosas. Desde luego, en la práctica diaria, intentar tener una vida más sencilla, una vida que no esté basada en el culto a la velocidad. Y como decíamos antes, con los 200 por hora, siempre hay margen de maniobra para ello, para que no te veas subsumido, abducido por el estrés y por la ansiedad. Esto es fundamental. Ligado a esto, olvidarte de los parámetros que desde la inconsciencia colectiva se nos han metido a machamartillo. La vida no consiste en acumular, la vida no consiste en retener, la vida no consiste en poseer. Esto no significa que vivamos en la indigencia, pero sí significa que no hagamos de la acumulación nuestro tesoro. Lo dijo muy bien Cristo Jesús: donde esté tu tesoro, está tu corazón. Y si tu tesoro está en tener, en acumular, en poseer, ahí está tu corazón. Tú puedes autoengañarte y decir que no, que tu corazón está en la espiritualidad. Mentira. Si tu objetivo en la vida tiene que ver con el tener, con el poseer y con etcétera, etcétera, ahí está ineludiblemente tu corazón. Y para que nos demos cuenta de lo que esto significa, el ejemplo que yo me pongo a mí mismo es que podemos vivir la vida estreñidos o soltando. Sé que es un ejemplo un tanto brusco, ¿no? Pero creo que se entiende muy bien. Acumular, retener, es vivir estreñido. Y eso se revuelve contra nosotros, inevitablemente se va a revolver contra nosotros mismos. Sin embargo, el ser buenas personas, el ir por la vida con una vibración más alta, nos enseña a soltar, nos enseña la importancia del compartir, nos enseña la importancia de la compasión, del ponerte en el lugar del otro, que por cierto la compasión es ponerte en el lugar del otro, en el dolor, pero también en la alegría, ¿no? La capacidad de la empatía, ¿no? Que no sea ese retener, ese estreñimiento al que estoy haciendo referencia. Evidentemente, en esta práctica de vida tenemos que dar un salto para ir más allá del consumismo. Es mentira que necesitemos muchas cosas y que las muchas cosas que necesitemos las necesitamos mucho. Eso es mentira. La gran verdad es lo que nos dijo el santo de Asís. Necesitamos poco y lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. No es verdad que tengamos que vivir la vida como nos manipulan para hacérnoslo creer, en una permanente lucha. Una lucha con nosotros mismos, una lucha con los demás y una lucha con la vida. Vamos a sacar la bandera blanca. Vamos a dejar de ser tan duros con nosotros mismos, de juzgarnos tanto, de flagelarnos constantemente. Vamos a abrir vías de esperanza a nosotros mismos. Vamos a darnos cuenta de que sin grandes, entre comillas, esfuerzos podemos iniciar una senda de vida distinta. Con relación a los demás, vamos a dejar de competir, vamos a dejar de pelear. Y esto no solamente se pone de manifiesto en actos de extrema violencia, no. El intentar imponer tu criterio, el intentar llevar razón. Pero habrá algo más bello que yo vea la cosa A y tú la veas B y que hagamos una apuesta en común. Pues mira, yo lo veo A por esto, pues yo lo veo B por esto. Eso nos enriquece a los dos. Pero claro, nos ponemos a contramano del sentido de la vida, aparece el ego y el egoísmo y entonces lo que debería ser un enriquecimiento se convierte en una lucha de los dos egos. No, pues yo quiero tener razón, te convence, quiero convencer a ti y si no te convenzo, pues me enfado contigo. Estamos permanentemente en una dinámica de pugna, de violencia. E insisto, la violencia no solamente es violencia física de darse puñetazos, hay violencia psicológica, hay violencia en muchos gestos y en muchos actos de nuestra vida cotidiana. Ya en los Upanishads, hace 2800 años, se nos enseñó la importancia de ahimsa, del no daño. Vamos a vivir sin dañar. Y el dañar también incluye el respeto, la empatía por los demás, por su forma de ver las cosas, por sus criterios, por sus opiniones, el ver que la diversidad nos enriquece, no nos empobrece, sino que nos enriquece. Todo esto forma parte de ese camino y de esa práctica de vida.
forma parte también el dejar de pelearnos con la vida. La vida merece nuestra confianza. La vida merece nuestra confianza. ¿Por qué? Porque la vida somos nosotros mismos. La vida que se expresa en mí no es distinto de la vida en su generalidad. Y a partir de ahí, ¿cómo me voy a pelear con la vida? Si me peleo con la vida, me estoy peleando conmigo mismo, que es esa vida que se está expresando de manera diferenciada, como decíamos antes, con el ejemplo de la bombilla, pero que se está expresando a través de mí. ¿Y cómo me voy a pelear yo con la vida? Esa vida merece toda la confianza. Y cuando se nos abren los ojos de la conciencia, vemos que la vida permanentemente nos está abrazando, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué, que hasta el sufrimiento nos abre puertas de entendimiento, las noches oscuras de la que nos habló tan maravillosamente San Juan de la Cruz. Entonces vamos percibiendo que la vida merece nuestra confianza. Y desde esa confianza aparece la reverencia por la vida como milagro y la vida a la que reverenciamos. Y no solamente desde el no daño, que menos, ¿verdad? Que vivir sin dañar, que menos que vivir sin dañar a otras formas de vida, las humanas y la de los reinos de la naturaleza. Ojo en ese sentido con nuestra alimentación. De verdad tenemos obligatoriamente que ingerir alimentos que se basen en el daño a otras formas de vida que han sido desde que nacen metidos en auténticos campos de concentración, sometidos a multitud de vejaciones para finalmente ser sacrificados en matadero y que yo me los pueda comer. Y eso es una carne muerta, es un cadáver muerto que no me va a dar ningún tipo de nutriente, diga lo que diga la propaganda de la industria alimentaria. Todo este tipo de cosas tienen que ver con esa reverencia con la vida que nos va abriendo los ojos. Y finalmente, lo que nos han enseñado los maestros, las maestras, es que este camino, es decir, esta práctica de vida que comienza por una vida sencilla, por vivir sin retener, por vivir sin imponer y sin generar daño, eso va a contribuir a que se serene nuestro mundo emocional, a que se serene nuestro mundo mental. Podremos ver la vida entonces cada vez más como lo que es y tener cada vez más confianza, porque cuando nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental están con turbulencias, es como llevar unas gafas llenas de rayones y no estamos viendo la realidad. Cuando miramos a través de esas gafas llenas de rayones, no estamos viendo la realidad, estamos viendo los rayones de nuestras gafas. Hay que tener las gafas limpias, un mundo mental y emocional sereno. Y esa nueva forma de vida, esa vida bondadosa, entre comillas, de ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, contribuye, es un bálsamo para darnos armonía, para darnos equilibrio desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental. Y todo esto finalmente, y no lo han dicho los sabios y sabias, nos abrirán en un momento concreto del camino algo tan maravilloso como que, punto primero, veremos a Dios en todas las cosas, entendiendo por Dios no la figura antropomórfica ni la figura de que las religiones han intentado encapsular en una idea o en un concepto, ¿no? Algo de mucha más envergadura, algo que es todo, pero también somos nosotros a su vez. Empezaremos a ver a Dios en todas las cosas y cuando avancemos en ese camino de ver a Dios en todas las cosas, llegará el momento culminante de ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y a eso estamos llamados, a ver todas las cosas con los ojos de Dios, porque aquello que no tiene origen está en mí. Y ver todas las cosas desde lo que realmente soy es ver las cosas con los ojos de aquello, es ver las cosas con los ojos de Dios. Esto pueden parecer palabras demasiado grandilocuentes, pero es un camino que nos han enseñado, que nos han mostrado con una enorme precisión, hombres y mujeres de gran sabiduría a lo largo de la historia y que nos han dado sus prácticas, sus fundamentos, han tenido con nosotros la generosidad de mostrarnos todo lo necesario para que también nosotros, cada uno tiene que hacer su camino, evidentemente, pero podamos avanzar con ese camino. Por tanto, con el telón de fondo de ser buenas personas, en el buen sentido de la palabra, se abre en nosotros un abanico precioso de prácticas de vida que nos llevará a ver a Dios en todas las cosas y en su punto culminante nos llevará a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y a partir de ahí, ¿cómo se vive?
Pues como nos enseñó San Juan de la Cruz en su canto espiritual, ¿cómo se vive cuando se llega a ese estadio? Pues mil gracias derramando. Él dice, mil gracias derramando. Pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, dejarlos vestidos de hermosura. Eso es traer el cielo a la tierra, como dice el título de mi blog, y eso es vivir de una forma consciente y es vivir siendo las buenas personas a las que, siguiendo a Antonio Machado, he hecho tanta referencia. Muchas gracias, Emilio. Bueno, no había visto nunca lo del sentido y destino que tienen las mismas letras combinadas. Está muy bien porque denota que estamos destinados, como decías ahora, a estas prácticas de vida, a ver con los ojos de Dios y un poco a manifestar ese potencial que tenemos cuando las religiones nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza. Así que bueno, ha sido maravilloso, Emilio. Muchísimas gracias por este rato. Hemos tocado muchos puntos muy importantes. Creo que respecto al mismo tema hemos tratado como muchas caras de lo mismo que nos ayudarán a tener esa visión completa, tanto interior como exterior. Y recordemos que al final se trata de dar este equilibrio. Y, y bueno, esperamos que todos los que habéis estado aquí con nosotros mirando este vídeo, pues realmente os sintáis inspirados para tener este cambio de mentalidad y cambio en nuestra práctica de vida para vivir mucho más alineados con el sentido de vida. Y desde Cuestiona, Emilio, muchísimas gracias por este rato de nuevo. Siempre es un placer compartir contigo. Gracias a ti, gracias a Cuestiona, y sí ha sido un auténtico placer este compartir, señal de que hemos estado alineados con el sentido del acto. Ahí la Muchísimas está. gracias. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Nos vemos. Cuídate mucho. Gracias. Adiós.